Estos días en mis medios sociales apareció un video donde yo decía que la ley no juega ningún papel en nuestra salvación. Esa frase está teológicamente 100% correcta. 100%. Eso no quiere decir que la ley no perdió su validad, o que la ley no sea importante, o que la ley no sea relevante. No quiere decir eso. Quiere decir que la ley tiene una función. Y esa función no es nuestra salvación. Y es muy importante entender eso, porque en la lección del día martes vamos a hablar de la ley. ¿Qué es la ley? En una expresión rápida y sencilla, es la revelación del carácter de Dios. En otras palabras, la ley es amor. Todo lo que está en la ley es revelación del amor de Dios. Pero ojo aquí, nos equivocamos en pensar que la ley son los 10 mandamientos nomás. Y ese quizás sea uno de los grandes errores. Para muchos adventistas, la ley es lo más sagrado del texto bíblico y el sábado lo más sagrado de la ley. Y vuelvo a decir, con el miedo de incomodar a algunos, la ley no es lo más sagrado de la Biblia y el sábado no es lo más importante de la ley. Pero la ley es muy importante. La ley tiene un lugar muy importante. La ley revela el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor. Y cuando la ley fue dada al ser humano, fue dada para que el ser humano, teniendo esa ley en manos, supiera cómo crecer, cómo vivir, pero en especial, obedeciendo esa ley, pudiera aprender a depender y a confiar de Dios. La ley no juega un papel en salvación, pero juega un papel muy grande en el desarrollo de mi fe y de mi confianza en Dios. Todas las órdenes que Dios nos da en su Biblia tienen como gran objetivo y final objetivo desarrollar mi confianza en el Padre. Aprender a confiar en el Padre, aprender a confiar en Él, a depender de Él. Queridos, quizá eso sea lo más vital de todo. Quizá eso sea lo más importante de todo. La ley existe y la ley existe para desarrollar mi confianza en Dios. Mientras más yo obedezco a Dios, más yo obedezco la ley, mientras más yo obedezca la voluntad del Padre, más confío en Dios. Un ejemplo que es parte de la ley de Dios, que es la Biblia. Los diezmos y ofrendas no están en los 10 mandamientos. Pero todos sabemos que los diezmos y las ofrendas son ley de Dios. Los diezmos y las ofrendas, cuando parte de la vida del ser humano, ayudan al ser humano a depender de Dios, porque solamente dependiendo de Dios, el 90% es más que el 100%. La mente humana pensaría que el 100% es lo mejor. Pero la mente divina dice, no, dame a mí primero el 10% y vas a ver cómo el 90% va a ser mucho más. ¿Por qué obedecemos? Porque es una manera de aprender a confiar en Dios. Tantas otras peticiones de Dios para nosotros, varias de ellas, y los 10 mandamientos, no que sean limitados, no. Los 10 mandamientos resumen prácticamente todos los aspectos de la vida del ser humano. Por ejemplo, el honrar y padre a madre. Pablo desarrolla un poco más ese mandamiento quinto, añadiendo también la relación de esposo y esposa, añadiendo ahí también la relación padres y hijos. Pero ahí está la base de todo lo que es la relación familiar. ¿Por qué yo obedezco? Porque de esa manera yo aprendo a confiar en Dios. Si nuestra salvación dependiera de la ley, nosotros estamos perdidos. Si nuestra salvación dependiera de guardar la ley, estaremos perdidos. ¿Qué es la ley? La ley es amor. Porque revela el carácter de un Dios que es amor. Cuando yo entiendo de esa manera, la ley no es un peso. Guardar la ley no es un problema. La gran mayoría de las personas que se oponen a la validad de la ley, entienden la ley como una cadena que aprisiona. Pero la gran realidad es que al obedecer la ley, yo soy libre, porque es de esta manera que Dios creó esta ecuación.
Estás en Cristo, obedeces la ley, eres libre para ser feliz. Por eso voy a hacer una invitación a usted que no es adventista del séptimo día, porque estoy dando por sentado que los adventistas guardamos la ley. Usted que no es adventista, anímese a guardar la ley. Trate de entender su validad y te garantizo que serás grandemente bendecida.